Estimados alumnos de Econometría 1, continuando con el curso, veamos sobre el tema cambio estructural. Cambio estructural. Un supuesto implícito del modelo de regresión lineal era que los parámetros beta son válidos para toda la muestra. En el caso de datos temporales, diríamos que el modelo y sub t igual a beta 1 más beta 2 x2t más hasta beta k más u sub t. En este modelo, los parámetros beta son constantes a lo largo de todos los periodos, desde t que va de 1 a n. Es decir, en este modelo, donde fíjese que estamos colocando el subíndice t en las variables, indicando que son datos de tiempo, estos betas que están acá, el beta 1, beta 2 hasta beta k, se asume que son válidos para todos los periodos. Podría ser que los betas cambien en algún momento, es decir, que estos betas no sean constantes en el tiempo, sino que en algún momento podrían cambiar. Y vamos a ver que sí. Si la muestra abarca un largo periodo, es posible que la economía presente algunos cambios importantes que provoquen cambios en los parámetros. Aquí tenemos unos ejemplos de cambio estructural. Por ejemplo, las guerras. Es razonable pensar que en épocas de paz las funciones económicas, las variables económicas se comporten de una manera, mientras que en época de guerra estas variables podrían comportarse de forma distinta. En ese caso, los parámetros podrían ser no estables, sino más bien cambiar en periodo de paz con respecto al caso de guerra. Otras situaciones donde hay cambio importante en la economía es cuando hay cambios tecnológicos. Por ejemplo, el descubrimiento de la electricidad o de la máquina a vapor. O por ejemplo, la difusión de la tecnología de computadoras. Eso lleva a que las relaciones económicas se lleven de otra manera. Entonces, los modelos podrían sufrir cambios en sus parámetros beta. Otro caso es las reformas estructurales, ¿no? Digamos que a lo largo de muchos años las políticas económicas van cambiando, sobre todo hay ciertos puntos de quiebre. Cuando uno pasa, por ejemplo, de una economía proteccionista a una economía de libre mercado, se produce un cambio importante estructural en la economía. Y eso podría llevar a que los parámetros beta cambien en el tiempo. Otros casos como desastres naturales, como la pandemia del año 2020, etc., son cambios importantes en la economía y en la población que puedan llevar a que los parámetros ya no sean válidos a lo largo de toda la muestra, sino que más bien presenten algunos cambios. Entonces nos preguntamos, ¿qué ocurriría si ignoramos el cambio estructural y estimamos por mínimos cuadrados ordinarios un modelo? Eso es lo que queremos responder ahora. Vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Simularemos datos para responder a la pregunta que hemos mencionado. Supongamos que estudiamos la relación entre dos variables, el consumo, que es Y, y el ingreso X, en dos periodos, el periodo de guerra y el periodo de paz. Tenemos una función de consumo en función del ingreso, más un error. Y vamos a decir lo siguiente. Durante los primeros 29 periodos, el modelo va a ser el siguiente. Como este es un modelo simulado, nosotros vamos a atribuirle unos parámetros poblacionales como los que vemos aquí. En el periodo de paz, el modelo se comporta según estos parámetros, intercepto de 200 y una pendiente de 0,6. Y desde el periodo 30 al 40, que es el último, el modelo válido es el siguiente. El intercepto sigue siendo 200, pero ahora la pendiente es 0,8, ¿no? Es decir, la propensión marginal a consumir, que vendría a ser esta pendiente, pasa de 0,6 a 0,8, lo que sería el periodo de guerra, ¿no? Un periodo donde se consume más, no se ahorra tanto. Pero el intercepto, que lo que sería el consumo autónomo, se mantiene, asumamos, constante en 200. Bien, entonces aquí lo que tenemos es un ejercicio de simulación donde vamos a tener dos periodos, ¿no? El periodo de paz, el periodo de guerra, con un cambio en el parámetro poblacional de 0,6 a 0,8, ¿no? En la pendiente. Y a partir de estas funciones que nosotros estamos simulando, vamos a construir unos datos, ¿no? Entonces, mediante una computadora generamos los datos de la variable x, una variable creciente en el tiempo, desde un mínimo de 3240,
que es en el primer periodo, hasta el máximo de 4080 en el último periodo. Y también generamos las perturbaciones aleatorias, tengan una distribución normal de media 0 y varianza 30. Entonces, introducimos estos datos de X y las perturbaciones en las dos ecuaciones que hemos mostrado en la página anterior, y con eso obtenemos los datos de la endógena Y. Entonces, lo que hemos hecho acá es básicamente simular una base de datos. Estamos simulando una base de datos que sufre un cambio estructural a partir del periodo 29 en adelante, donde se produce un cambio en la pendiente. El intercepto era 200, la pendiente era 0,6. A partir del periodo 30 en adelante se va a producir un cambio en la pendiente a 0,8. El intercepto se mantiene igual. Luego, nosotros con estos datos que hemos generado, el dato de X, que era un dato que crece en el tiempo nomás, y el dato Y, que responde a las ecuaciones que hemos dicho antes con cambio estructural, vamos a hacer una estimación de Y contra X ignorando el cambio estructural, ¿no? Simplemente como si fuera un modelo de dos variables de Y contra X. Y lo que obtenemos es lo siguiente. Tengo una estimación donde me sale el intercepto menos 2881 y la pendiente 1,49. Estos valores evidentemente están muy alejados de los parámetros poblacionales, ¿no? Porque el parámetro poblacional era 200, el beta 1, y la pendiente en época de paz era 0,6 y en época de guerra era 0,8. Y estoy obteniendo un valor muy diferente si es que yo ignoro el cambio estructural. Es decir, esta estimación está mal. Aquí en el gráfico podemos ver lo que ha ocurrido. Los puntos negros son los valores de X e Y, los datos que hemos simulado con esos modelos, ¿no? Este era en la época de paz, con una pendiente de 0,6. Estos son los datos de la época de guerra, que son menos, con una pendiente mayor. La línea continua aquí viene a ser la estimación por mínimos cuadrados ordinarios, mientras que las líneas rojas punteadas vienen a ser lo que sería la función de regresión poblacional en época de paz y en época de guerra. Bueno, estas dos líneas rojas deberían converger al mismo punto, al mismo intercepto, que no es aquí porque, fíjese, aquí el gráfico empieza en 3200, ¿no? No empieza en 0. Extendiendo estas líneas punteadas, deberían ambas llegar a el valor 200, como el intercepto, y solamente hemos tenido un cambio en la pendiente, ¿no? Pero la estimación por mínimos cuadrados ordinarios, que toma todos estos datos en conjunto, como que todos estuvieran gobernados por una sola ecuación, hace este cálculo, que es lo mejor que puede hacer, y entrega una pendiente de 1,49, ¿no? Que no tiene ningún sentido que la proporción marginal a consumir sea mayor que 1. Es una estimación bastante errónea. Incluso el intercepto sale negativo, que tampoco no tiene sentido tener un consumo autónomo negativo. Bien, entonces este es el problema que tenemos. Tenemos que modelar este cambio estructural. No lo puedo ignorar y para eso voy a usar unas estrategias, ¿no? Una primera es utilizar una variable dummy e introducirla en la regresión. Definamos a la variable D que toma el valor de 0 para los periodos del 1 a 29 en periodo de paz y es igual a 1 para el periodo 30-40, periodo de guerra. Es decir, la dummy es igual a 1 cuando hay guerra. Entonces, ahora vamos a estimar este modelo donde estamos introduciendo la dummy aquí como un cambio en el intercepto. ¿No? Entonces, este beta 3, el coeficiente es el posible cambio en el intercepto en el caso de guerra. Pero fíjese que nosotros sabemos que lo que ha habido es un cambio en la pendiente, no un cambio en el intercepto, ¿no? Bueno, nosotros lo sabemos porque hemos diseñado este ejercicio. Pero si tuviéramos datos reales, nosotros solamente veríamos los puntos negros que se ven aquí. Y con esta información, así a simple vista, uno no puede saber si esto corresponde de repente a un cambio en el intercepto. Imagínense que esta línea continúa por acá y la misma pendiente, o a tener un cambio en la pendiente y con el mismo intercepto. O que haya ambas cosas, cambio en intercepto y cambio en la pendiente.
digamos que con lo que tenemos aquí, con la información que tenemos, no sabemos, ¿no? Si es que nosotros fuéramos los economistas que usamos estos datos. Entonces, empecemos probando con el cambio en intercepto y veamos qué se obtiene. Al agregar la dummy de guerra, se obtiene una importante mejora en la estimación. Por ejemplo, la pendiente ahora es .6097, que está más cerca de lo que era 60 en el caso de paz y 80 en guerra. Acá sale 6097, significativo. Y lo que sería acá esta constante, el intercepto, perdón, sería 173, que está más cerca del 200, que era el valor que teníamos en el modelo de intercepto. Y ahora el modelo econométrico interpreta que hay un salto en el intercepto de 789 puntos. Bueno, este modelo está mejor que el anterior, bastante mejor, pero todavía no es perfecto porque nosotros ya sabemos, claro, que era un cambio en la pendiente, no un cambio en el intercepto. Bien, bueno, vamos a seguir explorando esto. Entonces, la pendiente se acerca, el intercepto también. Ahora, estimamos el modelo, pero con cambio en el intercepto y la pendiente, ¿no? Ahora vamos a hacer un modelo más general, más completo, que permita cambio en el intercepto y cambio en la pendiente, ¿no? Ante esta duda que tengo, que yo no sé si realmente era un cambio en el intercepto o cambio en la pendiente, vamos a hacerlo, ¿no? Claro, se supone que yo no sé. Imaginemos que yo no sé nada. Entonces, ahora estimo con la dummy interactiva y con la dummy simple. Este beta 3 será el cambio en el intercepto y este beta 4 sería el cambio en la pendiente. Lo que tenemos aquí es esto. Me da como un intercepto 193, que vendría a ser el intercepto en época de paz, o sea, cuando la D es igual a 0, solo me queda este beta 1. Esta parte sería la función consumo en época de paz, este de 193, muy cerca de 200, está bastante bien. La pendiente en época de paz es .60, lo cual también está bastante bien a lo que tenía yo antes. Y el cambio en la pendiente, este beta 4, sería este dx, el coeficiente de dx es .36. Si yo sumo 60 más 36 me da un .96, que está más o menos cerca del .80, que era la verdadera pendiente en época de guerra. Bien. Entonces está mucho mejor esta estimación, está más cerca del valor poblacional, y solamente este D menos 661, como si hubiera habido un cambio en intercepto negativo, que viene a ser este de aquí, y sale no significativo, ¿no? Es decir, la misma estimación me está diciendo realmente este D de aquí suelto no debería estar. Está dando esa información de que en realidad parece ha sido un cambio en la pendiente y no tanto del intercepto. Muy bien, entonces esta estimación está mucho mejor. Bueno, el siguiente paso sería eliminar a D y volver a estimar. Bueno, ya no tengo esa estimación aquí, pero más o menos podemos darnos cuenta cómo introduciendo las variables dummy apropiadas podemos mejorar la estimación inicial. Ahora, si generalizamos este ejemplo para el caso de un modelo de K variables, vamos a considerar los siguientes modelos. Un primer modelo de K variables donde tenemos los K betas fijos. Un segundo modelo donde se agrega una dummy, hay K más un parámetros. Y un tercer modelo donde tenemos todo el modelo original más una dummy y más dummies interactivas por cada una de las variables del modelo original, ¿no? En total tenemos 2K betas, el doble del original. Bien, entonces estos modelos van a ser utilizados si es que uno quiere hacer test, por ejemplo, ¿no? Si quiere hacer un test de cambio en intercepto, o cambio en la pendiente, o que cambie intercepto con pendiente. Si yo quisiera probar si es que ha habido o no un cambio en el intercepto, tendría que elegir cuál sería el modelo restricto y el modelo irrestricto. Entonces, para una prueba de hipótesis sobre el cambio solamente en el intercepto, se tomaría el modelo 1 como el modelo restringido y el modelo 2 como el irrestricto. Es el modelo restringido, el que asume que no hay cambio en el intercepto, y el modelo más irrestricto sería este de aquí, el modelo 2, que sí asume un cambio en el intercepto.
A partir de estos modelos 2, estos modelos se pueden estimar, se calcula la sumatoria de cuadrados de los residuos de cada uno, y luego lo que podemos hacer es aplicar el test F como lo hemos visto en videos anteriores. Para una prueba de hipótesis sobre cambio en las pendientes, se toma el modelo 2 como el restricto y el 3 como el irrestricto. ¿Por qué? Porque para cambio en pendiente, lo que tenemos que ver es qué modelo asume pendientes iguales y qué modelo asume pendientes distintas. Entonces, si yo comparo el modelo 2 con el modelo 3, veo que el modelo 2 asume que las pendientes son las mismas en los dos periodos, el periodo cuando t es igual a 1 versus el periodo cuando t es igual a 0, mientras que el modelo 3 asume que las pendientes son diferentes, todas las pendientes. Ahora, ¿y por qué no tomar el modelo 1 contra el 3? Porque si yo comparo el 1 contra el 3, el 1, además de las pendientes iguales, está asumiendo que el intercepto no cambia. Es decir, cuando uno compara 2 con 3, el único cambio entre 2 y 3 es que las pendientes son iguales en uno y distintas en el otro. Es la única diferencia entre 2 y 3. Entonces, para cambios en pendientes, podría utilizar el modelo 2 versus el modelo 3 y aplicar el TCF. Y si deseamos hacer una prueba de cambio en todos los parámetros, se toma a 1 como el restricto y a 3 como el irrestricto. En los tres casos se utiliza el estadístico F en función de la suma de cuadrados de los residuos restricto e irrestricto, ¿no? Entonces sería F sumatorio de cuadrados de los residuos restricto menos irrestricto entre Q, donde Q tendría que ser la cantidad de ecuaciones que se están probando en la hipótesis, entre la sumatoria de cuadrados de los residuos irrestricta entre n menos k, donde k debería ser el número de betas en el modelo irrestricto respectivo. Ahora, un detalle adicional es que el modelo 3, aquel que tiene las dummies multiplicativas, en donde todo cambia, ¿no? O sea, me cambian interceptos y cambian las pendientes. Ese modelo 3 equivale a estimar dos regresiones por separado. Una cuando dt es igual a 1 y otra cuando dt es igual a 0. Muy bien. Esta es una primera forma de explorar este tema de las variables dummy, ¿no? Si uno tiene claro más o menos dónde ha sido el quiebre, uno puede definir esa variable dummy d y a partir de ahí probar cambios en interceptos y pendientes, ¿no? Y hacer diversas pruebas, diversos modelos alternativos y tratar de encontrar un modelo que se ajuste mejor, ¿no? Más o menos es si uno tiene claro exactamente dónde colocar esa variable dummy d. Pero ahora lo que quiero hacer es, hasta cierto punto, detectar en qué momento ha habido un cambio estructural. Quizá uno tiene cierta idea a través del conocimiento que uno tiene de la realidad económica que está estudiando. Por ejemplo, en el caso de Perú, uno sabe que a partir del año 1990 se produjeron reformas estructurales en la economía muy fuertes que llevaron a muchos cambios en los parámetros. Bien, pero exactamente en qué momento se produce ese cambio, debería haber una manera de detectarlo. Y hay algunas que vamos a discutir aquí. Una de ellas es lo que se llama la estimación recursiva. Entonces, una forma muy distinta de estudiar el cambio estructural es por medio de la estimación recursiva de parámetros. Consiste en estimar con una cantidad limitada de periodos iniciales, ¿no? Digamos desde el periodo 1 hasta el periodo 5, por ejemplo, los 5 primeros periodos, y hacer una estimación con esos 5 primeros periodos, y luego ir aumentando gradualmente el número de periodos y volviendo a estimar. O sea, primero estimo desde el periodo 1 al 5, luego del 1 al 6, del 1 al 7, del 1 al 8, del 1 al 9, es decir, aumentando el tamaño de muestra, agregando periodos, y en cada una de esas rondas voy estimando los parámetros beta. Y luego se van a observar las estimaciones encontradas. Para hacer esto matemáticamente sería así, o sea, x tau, la matriz que contiene las primeras tau filas de la matriz de datos x, desde el periodo 1 hasta el periodo tau, donde tau es un valor, un contador arbitrario que te va a ser mayor que k y menor que n. Bien, es decir, tau me va a determinar el tamaño de muestra inicial, ¿no? Desde el comienzo hasta el periodo tau. Y el máximo tau es n cuando ya se toma a toda la muestra completa. Bueno, se define de manera similar a las observaciones de la endógena y tau. Y a partir de ahí, de este x tau y de y tau, puedo tener la estimación utilizando los tau primeros periodos. Y esto sería
el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? X tau transpuesto X tau a la menos 1, X tau transpuesto YT. Esto se repite varias veces, empezando con tau k más 1 hasta n. Tau k más 1, tau k más 2 igual hasta tau n, hasta que hemos abarcado toda la muestra completa, y vamos a graficar los betas calculados. Entonces se estima, en el ejemplo que hemos visto de la guerra y la paz, nuestro ejemplo simulado, que donde a partir del periodo 29 se producía un quiebre estructural, y nosotros tenemos esto. Calculando a partir de 3, 4 datos, vamos aumentando cada vez un periodo más, un periodo más. Esto sería el estimado de la pendiente. Claro, cuando tenemos pocos datos, por ejemplo, menos de 10 datos, realmente la estimación es bastante mala, porque tenemos muy pocas observaciones. Entonces la variabilidad del error es muy grande en ese caso. Eso lleva a que los primeros betas sean valores un poco grandes, por encima de 1. La línea punteada muestra el intervalo de confianza al 95%. Vemos que el intervalo de confianza es muy grande al inicio, pero luego, conforme va aumentando la cantidad de observaciones, esto se empieza a estabilizar. Esto es toda la época de paz hasta el periodo 29. Y entonces vemos que el valor calculado de beta 2 va a acercarse al 0,6, que era el dato verdadero. El beta verdadero es 0,6 y el beta estimado se acerca bastante al 0,6. Entonces fíjense cómo mejora la precisión de la estimación, se reduce el intervalo de confianza, se va achicando, básicamente porque la división estándar se va haciendo cada vez más pequeña. Y bueno, hasta ahí funcionaba bien hasta que acaba el periodo de paz y luego empieza el periodo de guerra. Entonces, ¿qué se nota aquí? Que a partir del año 29 en adelante, la estimación recursiva empieza a alejarse del valor al que estaba convergiendo. Entonces, la estimación recursiva me puede decir en qué punto es posible que se haya producido un cambio estructural, porque a partir de ese punto los betas empiezan a ya no converger, sino a desviarse hacia otro valor muy diferente. En el caso de beta 1 pasa algo parecido. Cuando la muestra es pequeña, la estimación es muy inestable, luego empieza a converger lentamente hacia el valor poblacional, que era el beta 1 igual 200, pero luego, cuando se produce el cambio estructural en el dato 29, se aleja nuevamente del nivel hacia donde estaba convergiendo. Estos dos gráficos son claros ejemplos de parámetros inestables. Hay otra forma de investigar esto del cambio estructural y es a través de las llamadas pruebas Q-sum. A partir de la estimación recursiva que hemos discutido, definimos los residuos llamados un paso adelante como lo siguiente. El un paso adelante va a ser el residuo tau más 1 igual a y tau más 1 menos x tau más 1 beta tau. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Beta tau es el beta que hemos mencionado en la sección anterior. O sea, el beta calculado con los tau primeros periodos. Entonces, ese beta tau va a ser evaluado con los datos del periodo siguiente, inmediatamente siguiente. Y la idea es ver si este beta tau sirve para explicar lo que ocurre en tau más 1. Entonces, este residuo va a ser una diferencia entre lo que el modelo puede predecir usando los datos hasta el periodo anterior, ¿no? Y lo que realmente ocurre. Entonces, ese y tau más 1 es el valor de y en el periodo tau más 1 y x tau más 1 es el vector fila de datos de las exógenas en el periodo tau más 1. Ahora, este error debería ser 0 si es que no hubiera cambio estructural, porque si no hay cambio estructural, entonces este beta tau también sirve para explicar tau más 1. En cambio, si se produce algún cambio estructural, entonces el beta tau ya no va a ser útil para explicar lo que ocurre en tau más 1. Bueno, como este error es en sí mismo un error de predicción, se le aplican los resultados obtenidos en el tema de pronóstico, que eran los siguientes, ¿no? Esto tiene media 0 bajo la hipótesis de no cambio estructural. Y la varianza de este error de un paso adelante es la misma fórmula que se vio en ese tema de error de pronóstico. A partir de esos residuos un paso adelante definimos los residuos reescalados, que es básicamente el residuo un paso adelante dividido entre la raíz cuadrada de la desviación estándar, pero quitándole el sigma cuadrado.
Bien, entonces solamente una reescalación del residuo para que tenga media 0 y variancia sigma cuadrado bajo la hipótesis de que no hay ningún cambio estructural. Este W minúscula tau más 1 viene a ser este residuo un paso adelante. Ahora, tanto los residuos un paso adelante como los residuos reescalados, este W, deberían tomar valores en torno a 0 cuando el modelo es estable en parámetros. En cambio, si se produce un cambio estructural, el beta calculado en tau ya no va a ser útil para explicar los valores en tau más 1, entonces ese residuo será algo muy diferente de 0. Entonces, utilizando esos residuos un paso adelante y los residuos estandarizados, se calcula lo que es la suma acumulada. La suma acumulada va a ser este valor WT mayúscula, que es decir, son estos residuos un paso adelante que tenían, acuérdense que tenían media 0 y variancia sigma cuadrado, son divididos entre sigma para que sea algo de media 0 y variancia 1, donde este sigma sombrero es la definición estándar de la variable WJ, del residuo reescalado. Para que tengan una idea de cómo es este WT, porque dice T va desde K más 1 hasta T, es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, el WK más 1 sería el primer residuo reescalado dividido entre esta constante sigma sombrero. La siguiente suma acumulada sería el mismo más el nuevo. El WK más 3 sería el primero más el segundo más el tercer residuo reescalado con K más 3, ¿no? Y así sucesivamente se va calculando toda esta secuencia de datos de suma acumulada. Vean que la suma acumulada incorpora toda la historia anterior. La última incorpora todos los anteriores. Y así sucesivamente hasta que se llega hasta el último. Es decir, se calcula la sumatoria de todos los residuos que se puedan obtener. Cuando no hay cambio estructural, WT se mantiene en 0. Porque cuando no hay cambio estructural, estos W individualmente son ceros o valores cercanos a 0. Es decir, estos serían suma de valores cercanos a 0, algunos positivos, otros negativos, que se cancelan mutuamente. Entonces, cuando no hay cambio estructural, el QSUM o suma acumulada va a ser algo cercano a 0. En cambio, si se produjera algún cambio estructural donde los residuos un paso adelante ya no funcionan para explicar el futuro, entonces en algún momento estos W ya no van a ser 0, sino va a ser algo mayor que 0. Y eso se va a ir acumulando, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que a partir del periodo K más 2 ya se produce un cambio estructural. Entonces, este puede ser 0 y este también, pero este ya no va a ser 0. Igual, entonces 0 es el diferente de 0 y el siguiente también será diferente de 0, entonces se empieza a acumular. Al anterior se le va a sumar este y luego se va a sumar otro y otro más y otro más. Entonces eso me va a llevar a que la suma acumulada se aleje de 0 y ya no vaya a volver. Con los datos que tenemos, este es el gráfico de la suma acumulada. Al comienzo está alrededor de 0 cuando es totalmente estable, pero luego a partir del periodo 29 esto empieza a ya no funcionar bien, los beta tau no explican el futuro y entonces la suma acumulada empieza a aumentar y se sale de estas bandas de confianza. En este caso, al haber cruzado la banda, estaríamos diciendo que hay evidencia de que habría algún cambio estructural en los parámetros. Ahora, una alternativa al QSUM es el QSUM cuadrado, el cual trabaja con los cuadrados de los residuos reescalados. Es decir, es algo parecido al anterior, también es una suma acumulada, solamente que toma a los residuos reescalados, que es el residuo un paso adelante dividido entre un factor, solamente que ahora se suman los residuos elevados al cuadrado. Es decir, ya no va a ser residuos reescalados positivos o negativos que se anulen entre sí, sino más bien ahora todos son positivos, porque todos son elevados al cuadrado. Entonces, a diferencia de QSUM, en lo que llamamos QSUM cuadrado, la suma acumulada siempre va a aumentar. Esto siempre va a ir subiendo y subiendo y subiendo. Pues se agregan valores estrictamente positivos. Y en el último periodo necesariamente la suma acumulada debe llegar a 1, porque toda esa suma acumulada está dividida entre la suma total acumulada, para que se llegue a un máximo de 1. Entonces va desde 0 a 1.
Y ese es el gráfico de la suma acumulada en un caso hipotético en donde no hubiera cambio estructural. Entonces, esto empieza en 0 y termina en 1 a lo largo del tiempo, y vemos que vamos subiendo sostenidamente dentro de este camino a estas bandas de confianza. Pero ese es el gráfico para los datos del ejemplo que hemos simulado, ¿no? El ejemplo que tenía periodos de guerra y paz, y donde lo que uno observa es que el cosum cuadrado es altamente sensible a el cambio. Fíjense cómo detecta que en el periodo 29 se había producido un cambio estructural, y entonces eso hace que la curva salga totalmente de estas bandas de confianza. Y a partir de 29 es como si estuviera jalando a partir de aquí, y luego al final tiene que retornar porque necesariamente llega a 1, pero ya tenemos una zona donde se salió de las bandas. Por lo tanto, hay un fuerte efecto de cambio estructural en estos datos, tal como esperábamos. Aquí, aunque eso parezca horizontal, en realidad está aumentando levemente, hasta que se produce este salto tan fuerte. Entonces, el cosum cuadrado puede resultar mejor que el cosum simple, porque el cosum cuadrado es mucho más sensible a los cambios estructurales. Porque, por ejemplo, en cosum teníamos que a partir del periodo 29 se empezaba a alejar, pero recién cruza la banda de confianza muchos periodos después. En cambio aquí, basta con que yo tenga este cambio fuerte en el periodo 29-30 para que esto se salga de la banda de confianza, y entonces ya tengo una señal de que hay un cambio estructural. Muy bien, esto es lo que les tengo que mostrar sobre el cambio estructural. Muchas gracias.